Buenas tardes. Hoy es día 24 de enero del año 2022 y vamos a dar la clase correspondiente a esta fecha y vamos a dar el fragmento correspondiente a San Lucas del capítulo 6, del versículo 6 al 11, y que tiene lugar, que se llama Curación del hombre de la mano seca. Y como estaba contando, también hay fragmentos de este evangelio en Marcos y también en Mateo, de manera que cogeremos parte de cada uno para completar un poco, ¿no? Voy a leerlo y veréis que lo importante que es, lo importante y lo interesante que es este evangelio. Porque, a ver, seguro que se lee, puesto que son los tres, está en los tres evangelios, seguro que se lee una vez al año, pero es tan sumamente corto y, bueno, se debe leer pues con cierta, bueno, premura, que hace que no podamos disfrutar de todo, exactamente todo lo que pone, ¿no? Ya veréis lo que dice. Voy a empezar a leerlo. Dice: otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo: extiende la mano. Él lo hizo y quedó restablecida la mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Bueno, pues vamos a ver el primer párrafo, el primer versículo. Dice, el primer versículo dice: otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. O sea, estamos en un momento dado, en un momento en que ninguno de los tres evangelios nos dice el lugar en que tuvo lugar esta sanación, esta curación. O sea, tuvo lugar en una sinagoga, pero no nos dicen en qué parte de todo lo que era ni Judea o Galilea, y tampoco nos dicen en qué ciudad o pueblo fue, ¿no? O sea, que no lo sabemos. Pero sí que, digamos que el texto nos dice que él se puso a enseñar. Dice: entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. A ver, ya os dije al principio, en el capítulo 3, me parece que era una cosa así, cuando él empieza a enseñar en Galilea, lo primero que hace es ir a su pueblo, a Nazaret, a Galilea, en Galilea, ¿no? Enseñar. Os dije que, bueno, todo está muy, muy especificado, cuando exactamente igual que ahora, si vas a la sinagoga, hay una serie de pasos que hay, y entre ellos hay una persona que es invitada por el que lleva la sinagoga para hacer pues, el discurso o la charla, y Jesús en ese momento en Galilea lo que hizo pues, fue abrir el rollo, porque no había papel. O sea, se desarrollaba, se abrían los rollos. Esto es lo que debió ocurrir aquí también. Recordad que tenía que ser invitado para poder hablar, porque si no estaba todo muy reglamentado. Y aquí, como él
a ver, seguramente ya llevamos bastante tiempo con el Evangelio de Lucas, quiere decir que ya lo conocen en esta ciudad, ya conocen cómo es, lo que habla, lo que dice, cómo se mueve y que ha hecho muchos milagros y la cantidad de gente que él sigue. Por lo tanto, el texto nos dice que le invitan a hablar en la sinagoga. Será él el que dé lo que llamamos hoy la charla. Entonces, recordad que Jesús no viene a abolir la ley. Jesús viene a darle plenitud a la ley. Cuando habla, que no viene a abolir la ley, quiere decir que no viene a quitar todo lo que había dicho Dios a través de Moisés antes de que llegara él al mundo. Él no viene a abolir la ley, viene a completarla, es decir, como diría yo, a darle plenitud, digamos, a no corregirla, pero digamos, completarla en el sentido de que para que la gente le entienda mejor. Acabar de, digamos, la palabra sería redondearla, para que la gente entienda mejor todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Por eso dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo a completarla, a redondear todo aquello que ya se ha dicho. Porque recordad que ellos eran muy rigoristas. O sea, es importante que entendamos que los judíos, tanto entonces como ahora, son rigoristas. Es decir, rigoristas quiere decir que son muy dados a cumplir la ley a rajatabla, pero no son espirituales. O sea, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ya os dije aquella vez que yo estuve en Jerusalén, yo me caí por las escaleras, poco, pero me caí. La persona que era sábado, la persona que estaba a mi lado era un judío de estos ortodoxos. Estuvo a punto de cogerme, pero no me cogió, porque no se debe poder coger a una persona, a una mujer, en sábado, probablemente. Entonces, lo que quiero decir es que eran y son enormemente rigoristas, no espirituales, ¿no? Entonces, claro, lo que va a ocurrir es que a lo largo del tiempo, Jesús va a decir, hace poco lo leímos cuando estaba en el banquete con Leví, que es Mateo, que dice, misericordia quiero y no sacrificios. Pues esto está os lo dije, en el Salmo 39 o 40, según, que dice que lo que el Señor quiere es, que lo que Dios quiere, Dios Padre quiere es que todo venga del corazón, no que se sea tan rigorista, tan regular, sino que todo se sienta desde el corazón, que se viva desde dentro. Cuando digo desde el corazón, quiere decir que se viva sintiendo lo que se sienta, lo que se está haciendo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, tenemos en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel habla de parte de Dios al pueblo, ¿no? Y en una de las cosas que le inspira a Dios que diga es esto que ya lo habremos leído varias veces, pero os lo recuerdo, dice, os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que le dice Dios a Ezequiel para que lo diga el pueblo, ¿no? Es decir, la idea es esa, la que os digo, ¿no? O sea, menos sacrificios y más misericordia. Más sentido, más sentirlo, ¿eh? Y eso es un dato para que nosotros hagamos siempre que hacemos las cosas, porque el Señor conoce nuestro corazón, como lo dice hoy, ¿no? Conoce todo y todo lo tenemos que hacer con sentimiento. Vale, entonces decimos, otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Dice, había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A ver qué quiere decir esto. Fijaos, la mano derecha seca es una mano que está paralizada. Es una mano atrofiada. Es una mano rígida. Es una mano muerta. Cuando acabe,
el texto hoy, id al dibujo que os presento con el Zoom y veréis exactamente lo que Jesucristo hizo con ese hombre. Hay un dibujo en que en el que aparece este hombre con el tipo de mano que Jesucristo cura. Os explico esto porque yo me puedo identificar con esto, porque yo lo tuve. Entonces, no sé debido a que este hombre tendría la mano seca. Una mano seca es una mano muerta, es una mano que, digamos, aquí concretamente te dicen que era la mano derecha. O sea, que si utilizaba siempre la mano derecha, el hombre este, como yo me encontré, ahora os explicaré mi caso, el hombre este se debía encontrar con una mano totalmente, digamos, probablemente hinchada, una mano amoratada, una mano dolorida, una mano que la enfermedad puede llegar incluso hasta el hombro, o sea, que te puede incluso llegar a paralizar el hombro. Y por otro lado te encuentras bien. O sea, digamos que el cuerpo funciona perfectamente, tú puedes hacer vida corriente, pero te encuentras con la mano que está completamente, aparte de dolorida, no la puedes utilizar. Entonces, yo os voy a explicar mi caso para que veáis. Yo no sé si esto fue esto o fue otra cosa. Lo que explica el Evangelio. Lo que sí sé es que cuando lo leo me encuentro totalmente identificada, ¿no? Este tipo de cosa, para que veáis el sufrimiento de este hombre de la mano seca, que está en la sinagoga, para que entendáis el grado de sufrimiento que pasó. A ver, a mí me rompió la muñeca y me pusieron el yeso, y el yeso me lo pusieron demasiado fuerte. Cuando me sacaron el yeso yo tenía la mano agarrotada. Agarrotada quiere decir así, exactamente así. Y como era julio, los médicos, los cirujanos, nada más operan, no te dicen lo que tienen que hacer, lo que tienes que hacer después. Cuando yo preguntaba, nadie me decía qué es lo que tenía que hacer para sacarme esta mano que estaba hecha en forma de garra. Era así, es decir, tenía todos los músculos, el músculo estaba agarrotado. Yo no podía hacer así, no podía hacer así. El médico me decía que yo tenía que coger cosas, que cogiera y que hiciera ejercicio con la mano, pero yo no podía hacer ejercicio ni podía ni siquiera coger un libro, porque con esta mano estaba así. Entonces, entré en un periodo de angustia en el que yo estaba bien de salud, pero me encontraba con esta mano hinchada, morada y así, en forma de garra, en el que nadie me decía qué es lo que tenía que hacer. Hasta que encontré a una persona que me dijo que tal vez moviéndola, es decir, tenía que ir a un fisio, que me moviera la mano para que empezara a estar bien. Fui al fisio de un lugar que no voy a decir cuál y me estropeó, me lo hizo demasiado fuerte, es decir, me estropeó hasta el codo, me lo estropeó, de manera que tengo ahora pues una serie de venitas que se ven. Sería lo de menos las venitas, porque o te pones manga larga o pues te pones pulseras y en último caso pues que se te vean, da igual, ¿no? Pero el hecho está en que no se me curó con este hombre. O sea, este hombre me lo hizo demasiado fuerte y yo paré estos ejercicios. Entonces, ¿a dónde iba yo en pleno mes de agosto para encontrarme con una persona? Porque esto iba empeorando. O sea, a medida que pasaban los meses y los días, esto iba cada vez peor. Entonces, ¿a dónde iba yo? No os voy a contar toda la trayectoria, porque para mí es un milagro de la Virgen milagrosa. A mí la Virgen milagrosa me curó esta mano y ahora la tengo concretamente perfecta. Si cuando alguna vez nos vemos os la enseñaré y ya veréis que está prácticamente igual que la otra. Pero sí que quiero transmitiros el grado de sufrimiento psicológico que supone tener una mano seca, una mano muerta, una mano inerte, una mano atrofiada, porque esta mano estaba atrofiada. Porque claro, al estar bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero el grado de angustia psicológico que hay en decir, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué es lo que hago? Va pasando el tiempo, voy estando peor. Cuando ya estuve encarrilada, cuando ya encontré un lugar donde pude
se me pudo empezar a arreglar esto. Estuve 8 meses. De la mano así, pasé a la mano así, un poco así. Luego empecé la mano así, pero no, los dedos no se podían cerrar. Hasta que llegué a cerrar los dedos, pasaron 8 meses. No, pasó un año. Entonces, perdón que cierro aquí. Esto, pasaron 8 meses. Entonces, esto luego ya se solucionó. O sea, la parte psicológica estaba, la parte psicológica estaba solucionada. Lo único que hacía era tener que arreglarme esta mano, que era un dolor terrible. Yo recuerdo que cada vez entraba, antes de que me hicieran la corrección de la mano, entraba en una iglesia para que Dios me diera fuerzas para aguantar el dolor tan terrible. Y me lo hacían por la mañana y me lo hacían por la tarde. Ni mucho ni poco, porque tienen que buscar el término medio para que no me doliera lo suficiente ni se inflamara demasiado. Pero en tiempos de Jesús, bueno, ahora mismo yo, gracias a esto, yo pude conseguir que otras 2 personas fueran atendidas, porque curiosamente esto es una cosa que se llama SUDEC. Lo que tuve yo es una cosa que se llama SUDEC. Es una enfermedad neurológica que no se sabe exactamente bien cómo viene, y no se sabe por qué pertenece al campo de la neurología, y según yo me he enterado, necesitarían, digamos, la neurología es un campo muy difícil, es de las cosas más difíciles dentro de la medicina. Hay distintas ramas de neurología, pero según he enterado, necesitarían 3 ramas de neurólogos de que estuvieran en distintos tipos de estudios de neurología para llegar a saber cómo solucionar esto que llaman SUDEC. ¿no? Entonces, no se reúnen, no acaba de haber solución para esto. Puede haber, digamos, mejoría, pero todavía no se sabe bien de qué viene. Por ejemplo, te pueden decir que viene, me dijeron que podía venir incluso del pinchazo de una rosa. O sea, que es una cosa que digamos que de alguna manera quizá tengas tu facilidad para provocarla, tu cuerpo la provoque, ¿no? Gracias a esto yo conseguí que 2 amigas mías, 2 personas que conocí que tuvieron SUDEC, encaminarlas, y hoy están perfectamente bien. Curiosamente, hace un mes me vino un caso de una chica que le había pasado lo mismo, había hecho un SUDEC, y estoy intentando, claro, arreglar el tema, pero claro, lo de hace 20 años no es lo de ahora, o sea que yo no sé cómo voy a encaminarla, no sé, vamos a ver cómo, porque está sufriendo exactamente igual. Entonces, con este hombre, como hace 20 años yo, como ella actualmente. Y sí que recuerdo una señora en Valencia, ¿no?, que verdaderamente ya tenía la mano totalmente atrofiada. Yo la recuerdo explicándole en Valencia un viaje que hice cuando ya estaba bien. Entré en una tienda y casualmente vi a esta persona que tenía la mano ya totalmente así, o sea, completamente cerrada y incapaz de moverla. Y ahora sí, no se podía hacer nada. Medio escondida, o sea, a mí me recordó, no sé por qué, me recordó los leprosos, me recordó la idea de que se escondía en la tienda, era una persona que estaba en una tienda, y por eso yo pude verla, ¿no? Me recordó como angustiada, como yendo para atrás, horroroso, vamos, o sea, es la parte psicológica y la parte del dolor espantoso que produce, no solamente cuando te curan, sino antes de curarte, cómo se te queda esa mano, hinchada, morada, ¿no? Para que veáis que este fragmento que muchas veces pasamos en la iglesia, bueno, un hombre de la mano seca, no sé qué quiere decir esto, un hombre de la mano seca, pues quiere decir esto, un hombre con una mano atrofiada, paralizada, un hombre con la mano rígida, un hombre con la mano totalmente inerte e inservible. A lo mejor él tenía una parálisis local, no lo sé, no sé si fue lo mismo, pero sí que sé que yo me identifico con él cuando lo leo, ¿no? Entonces, entendida ya, estamos en la sinagoga, estamos con un hombre que está en las gradas, porque os he dicho que, claro, puedes llevar vida normal. Este hombre con la mano atrofiada estaba en sábado, cumpliendo la obligación del sábado, y estaba en las gradas, escuchando a Jesús, que estaba
leyendo y comentando el trozo, el fragmento de Antiguo Testamento que tocara en ese momento. El texto dice que, el versículo siguiente dice, estaban al acecho los escribas y los fariseos, por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle, ¿no? O sea, mezclados en la asamblea, había fariseos y, como siempre, y escribas, mirando a ver si hacía algo especial, con lo cual él se pudieran definitivamente eliminarlo, ¿no? El texto sigue diciendo que allí había fariseos y saduceos, pero el texto de Lucas dice, él, conociendo sus pensamientos, le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Primeramente, fijaos, primeramente coge al hombre, el hombre que tiene esta enfermedad, esta mano atrofiada, y le dice que se ponga en el centro. Es decir, le hace partícipe de lo que va a hacer, del milagro que va a hacer. Es decir, de la misma manera que curar en sábado no estaba bien, no es que no estuviera bien visto, sino que se incurría en impureza, era un pecado, no se debía hacer. El curado, la persona curada, también incurría en pecado. De manera que hace partícipe al hombre para que él tome su decisión sobre si quiere o no quiere ser curado en ese momento. Por eso le dice, levántate y ponte en el centro para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo vea cómo se va a curar y para que todo el mundo vea que él ha dado su asentimiento a la curación. Y recordad que necesitaba para curar fe. El hecho de que el hombre se levantara, debía estar desesperado. El hecho de que el hombre se levantara y fuera al centro y diera testimonio, hacía que él se significara delante de todos sus compañeros, delante de todas las personas que conocía, porque claro, todos se conocían en el pueblo. Toda la gente que iba a aquella sinagoga se conocía. O sea, todo el mundo le iba a señalar con la mano porque se había curado el sábado. Pero Jesucristo lo que necesita es la fe. Sin fe no hay curación. Entonces, no solamente hace que se signifique bajando al centro para decir si está dispuesto o no a que le curen, sino que aquí te dice que él conocía su pensamiento, sus pensamientos. O sea que, a ver, Jesús es una persona y dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Como persona humana, él tiene todos los dones del Espíritu Santo. Ya no te digamos como Dios, ¿no? Pero como persona humana, él poseía todos los dones del Espíritu Santo y él tenía, por lo tanto, el don de conciencia. O sea, sabía perfectamente lo que pensaban los demás, aunque no se lo dijeran. Acordaos de cuando aquel paralítico, cuando bajan aquel paralítico que os expliqué hace 2 meses, una cosa así, cuando lo bajan por el techo de la casa de la persona en la que está el enfermo. Del techo de la casa en la que Jesús está curando, ¿no? Él sabía perfectamente la forma de sentir del enfermo y sabía perfectamente la forma de sentir, cómo sentían, con qué fuerza y con qué ansiedad y con qué ganas tenían las personas que lo descolgaron por el techo. Exactamente igual aquí. Esto no es tan raro, es un don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, recordad que el padre, por ejemplo, el padre Pío lo tenía. El padre Pío de Pietrelcina, que está en Italia, Pietrelcina, ¿no? El padre Pío le hicieron beato en el año 1999. Y el padre Pío estaba estigmatizado y en Pietrelcina él recibía gente. No sé si murió en el año 64, 63, no sé, o antes, no sé. Lo que sí sé es que, bueno, yo me he leído la vida y verdaderamente había verdaderas colas para confesar. Porque claro, él sabía, cuando te ibas a confesar, él no solamente te decía si te habías confesado bien o mal, sino que te decía de antemano los pecados que tú habías a lo mejor omitido por olvido o porque los habías omitido o porque no los habías explicado bien. O sea, esto es el don que tenía el padre Pío. Entonces yo recuerdo, curiosamente recuerdo que bueno, el padre Pío, pues por ejemplo, se pasaba 8 o 10 horas en el confesionario. Y
la gente hacía cola, pero cola podía hacer 6 horas u 8 horas. Y un familiar mío fue, ¿no? Yo no fui, yo nunca me confesé con el Padre Pío, pero un familiar sí. Y entonces, este familiar, que ya ha muerto, ¿no? Tenía, digamos, era una persona muy religiosa y se debía confesar, pues mínimo una vez al mes se confesaba seguro. Pero le gustaba, aparte, digamos, lo maravilloso, estaba atraído por lo maravilloso, por el milagro, por la curiosidad, por el interés de ver al Padre Pío de cerca, ¿eh? Que se entiende también, se puede entender, ¿no? Pero hizo cola, ¿eh? Hizo cola a las 6 de la mañana, llegó a las 12, hasta las 12 de la mañana, y cuando llegó al confesionario, el Padre Pío pues abrió la puerta, y sabéis que los confesionarios normales son a la derecha y a la izquierda las mujeres y en el centro los hombres, ¿no? Pues le tocó a ella, el Padre Pío abrió la ventanita y cuando le dijo, padre, yo me confieso, le cerró de golpe la ventanita. O sea, no se pudo confesar con el Padre Pío esta persona. Y seguramente no se pudo confesar porque el Padre Pío tenía este don. Es decir, él nada más abrir la ventana, él supo que no es que quería una confesión de verdad, claro que la quería, pero no quería, que estaba más atraída por la idea de ver al Padre Pío o la ilusión de confesarse con un hombre que era santo, que realmente la confesión en sí. Por eso se la cerró en las puras narices, ¿eh? Esto es una anécdota que es interesante para ver lo importantísimo que es la confesión. O sea, y que no nos angustiemos cuando vayamos a confesarnos. A ver, darle importancia no solamente a la comunión, sino a la confesión y ser conscientes que si el Padre Pío hizo esto, le cerró en las narices a este familiar mío la posibilidad de confesarse con él, es que la confesión es algo sagrado y que no nos angustiemos para nada cuando vayamos a confesarnos, porque es Jesucristo el que confiesa. Podemos ir, es in personam Cristo. O sea, es Jesucristo en el sacerdote el que confiesa. Ya antes de entrar, ya sabe Dios lo que vamos a decir. Por lo tanto, que no nos dé ningún apuro, ni pereza, ni angustia. Si nos olvidamos, nos olvidamos. Simplemente que Jesucristo sabe el corazón interior, que es lo que decía antes, sabe lo interior, sabe el deseo de agradarle que tenemos, porque no hay otra cosa que deseo de agradarle, deseo de que se nos perdonen los pecados y poder llegar limpios a la comunión. Por eso digo que que sopesemos, gracias a esta anécdota que estoy contando, que sopesemos la gran importancia que tiene la confesión. No la demos por hecha, como diciendo, ay, pues bueno, me toca confesarme porque ya hace un mes y medio que no me he confesado, me toca. Bueno, que seamos conscientes, que volvamos a repensar en lo que es la confesión, que repensemos lo que es la confesión y la importancia que tiene y que está Jesucristo allí perdonando. Entonces, fijaos que el siguiente versículo, viviendo, o sea, estábamos diciendo, él conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el centro, que os lo he comentado. Entonces, me parece que San Marcos nos dice que le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Aquí no te lo dice, en Lucas no te lo dice, aquí en Lucas directamente Jesús dice, entonces Jesús les dijo, o sea, ya sea que preguntaran ellos, ya sea que Jesús directamente hablara con ellos, les dijo, yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. O sea, no dijo, yo os pregunto a vosotros si es lícito curar o no en sábado. No, dijo, ¿es lícito hacer el bien o se tiene que hacer el mal? ¿Por qué? Porque, a ver, recordad que había, ya os he explicado que son muy rigoristas, entonces había distintas escuelas rabínicas. Entonces, unas escuelas decían hay que ser digamos, más ligero, hay que no ser tan rigor, hay que tener tanto rigor. A otras decían que había que tener más rigor. Entonces, ellos pensaban si en sábado se puede actuar o no actuar. Entonces Jesucristo les dice, no se trata de actuar o no. Por eso les dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? No les dice, hay que curar, ¿es lícito curar o no curar? Les dice, es cierto, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Por qué? Porque ellos, mientras están pensando en si
se actúa, actuamos, hay que actuar o no actuar. A ver, si, antes de seguir, esto es que si no actúa una persona que a las 7 de la mañana, esto del sábado, se rompe un brazo, esto no puede ser atendida de ese brazo roto o de ese pie torcido o de que te tuerces o te rompes un pie hasta las 6 de la tarde de aquel mismo día. O sea, tienen que estar 12 horas sin ser atendidos por el curandero o el médico que hubiera. Entonces, ellos mismos sabían que era una crueldad, que significaba una crueldad dejar a una persona 12 horas allí. Por eso el Señor dice, ¿es lícito curar o no curar? No, no dice eso, dice, ¿es lícito hacer el bien o no hacer el bien? Porque el Señor les está diciendo, no se trata de actuar o no actuar, se trata de hacer el bien, porque si no haces el bien, muchas veces equivale, el no hacer el bien muchas veces equivale a hacer el mal. Esto es lo que les está diciendo. Por eso esta frase es tan importante, porque es el matiz, no solamente dice, es lícito curar o no, no, es lícito hacer el bien o el mal, porque si omites, es un pecado de omisión, si omites hacer el bien, muchas veces lo que pasa es que estás haciendo el mal. Y recordemos que les intenta hacer reflexionar. Fijaos que antes de curar a la persona, él tiene esta conversación con las personas que él sabe que están pensando si es lícito curar o no. Porque él se levantó, le dice al hombre de la mano seca que se vaya al centro. Y entonces dice, él se levantó y se puso allí. Entonces cuando Jesús le dice, yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal. Es que antes de que le cure, les hace reflexionar. Por si pudiera haber en ellos un cambio de actitud. Entonces dice el texto, y mirando a todos ellos le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Entonces el último versículo dice, ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí, ¿qué harían a Jesús? O sea, en otra traducción de la Conferencia Episcopal española, dice, ellos llenos de rabia discutían qué podrían hacer contra Jesús. Y en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos se nos dice que el texto exactamente es, ellos no pueden contradecir a Jesús ante lo que les ha dicho, porque no hacer un bien muchas veces equivale a hacer el mal. Entonces, se quedan callados, no hay nada que hacer, no pueden hacer nada. Se quedan callados, llenos de rabia, nerviosos y sin poder contestar, pero al mismo tiempo tampoco le pueden dar la razón, porque no han venido a darles la razón. Lo que han venido es a intentar sacárselo de encima. Entonces, no quieren ni reconocerlo y tampoco se lo pueden rebatir. Entonces, por esto el texto te dice, en cuanto salieron de la sinagoga, dice el Evangelio de Marcos, en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se confabulaban con los herodianos para ver cómo eliminarle. Cosa que aquí no dice, por eso digo que en Marcos y Mateo nos dan algún detalle más. Por ejemplo, aquí Lucas, se me ha olvidado deciros que aquí Lucas dice que había un hombre que tenía, en la sinagoga había un hombre que tenía la mano derecha seca, pero dice la mano derecha. Esto da pie a los exegetas, a los estudiosos de la Biblia. El hecho de que Lucas diga que tenía la mano derecha seca, da pie a los exegetas, junto con otros fragmentos de otras partes del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, para decir y pensar que Lucas era médico, por el detalle este y por otros detalles que salen, evidentemente. Bueno, pues volviendo otra vez a lo que yo os decía, ¿no? Que se unieron a los herodianos. A ver, los herodianos era una agrupación religiosa. Era una agrupación religiosa, eran soldados de Herodes Antipas, y recordad que Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Herodes el Grande es el Herodes, para que no os confundáis, de la época de los santos inocentes, de cuando Jesús es pequeño, y el hijo Herodes Antipas es el Herodes de la época de cuando Jesús sufre la pasión, muerte y resurrección.
reinaba sobre la pequeñísima porción de tierra que era Galilea, por órdenes de Roma, para que estuviera contento, nada más, porque era un terreno muy pequeño y allí había muy poca cosa que hacer. Por tanto, tenía su corte, él tenía sus ideas, Herodes Antipas tenía sus ideas, había sido educado en Roma, no seguía para nada, siendo judío, no seguía para nada las leyes judías, todo el pueblo lo criticaba, acordaos de que estaba en relaciones con Herodías y debido a esto, debido a que Juan Bautista lo denuncia por todas partes, por este motivo Juan Bautista muere, indirectamente porque la madre, la hija de Herodías, Salomé, se lo pide, le pide la cabeza de Juan Bautista, entonces Herodes Antipas se lo concede, ¿no? Y acordaos también de que este es el Herodes que cuando Jesús está sufriendo la pasión, ¿no? A ver, Pilatos ve claramente que es un asunto judío, que no atañe a los romanos y quiere solucionar, quiere salvar la vida de Jesús. Y para esto piensa, puesto que este hombre, acabo de enterarme de que nació en Galilea porque nació en Nazaret, y Nazaret está dentro de la provincia de Galilea, y Galilea está en Galilea, reina Herodes Antipas, voy a pasar el problema a Herodes Antipas para que me lo solucione y no tener que tomar una decisión yo. Cuando llega Jesús a ver a Herodes Antipas de parte de Pilatos, él le quiere hacer hablar porque Herodes era una persona muy supersticiosa. Era una persona muy ambiciosa, con muchas ganas de poder y mucha curiosidad de conocer a Jesucristo. Pero tampoco lo llamaba y tampoco iba a verlo. Entonces, cuando ve la ocasión en la cual puede verlo de cerca, lo recibe con los brazos abiertos para reírse y divertirse con él. Pero Jesús no dice una sola palabra. Al no decir nada, es trasladado otra vez a Pilatos y es entonces cuando ocurre lo de la pasión. O sea que la idea de que, en resumidas cuentas, la idea de que esta gente, o sea, estos fariseos y escribas, se juntasen con los herodianos, es decir, con la gente que era favorable a Herodes Antipas, era ni más ni menos intentar, a estar tan desesperados porque no sabían qué hacer con Jesús y no había manera de cogerlo por ningún lado, era la idea de decir, a ver si a través de Herodes Antipas, los herodianos nos llevarán a Herodes Antipas a lo mejor puede hacer algo en el Sanedrín, que está en Jerusalén, e incluso puede hacer algo en Roma. Y a lo mejor nos lo sacan de encima los romanos. Era esta la idea. Bueno, pues este es el fragmento correspondiente a la curación del hombre de la mano seca. Recordemos una cosa para nosotros, ¿no? Para nosotros hay que recordar que si nosotros llevamos una vida ordenada, normal, corriente, ni nos salimos de una cosa ni de otra, pero no llevamos una vida de amor o una vida de entrega o de ayuda, del tipo que sea, sus padres, haciendo algún servicio con alguien, ¿no? O de donación nuestra. De alguna manera, o sea, si llevamos una vida normal, neutra, pero no estamos haciendo nada por los demás, de alguna manera, aunque nosotros no nos enteremos, estamos haciendo el mal. Es decir, no estamos haciendo todo el bien que querría Dios que hiciésemos, no estamos haciendo lo que Dios querría que, lo que en el pensamiento de Dios había, digamos, lo que Dios había imaginado en su pensamiento cuando nos pensó desde toda la eternidad, nos pensó de una forma distinta y seguramente debió pensar, ojalá haga esto y esto y esto y puedo hacer esto y aquello. Digamos, si no hacemos algo por los demás y nos comportamos, no hacemos servicios ni donaciones me refiero a donaciones de ti misma, no donaciones de dinero, solamente, sino que si no llevamos una vida de amor hacia los demás, sin enterarnos, repito, hacemos el mal porque no estamos haciendo el bien. Digamos que es ni más ni menos que la parábola de los talentos. O sea, la parábola de los talentos es la parábola en que a uno le da 10, a otro 5 y a otro 1. Y cuando le da 10, el otro le devuelve 10 y le dice, bien. Al otro que le da 5, bien.
y el otro que le devuelve solamente uno, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone cómo se pone Dios? O sea, a través de la parábola, ¿eh? Ahora os lo leo, lo que dice con respecto a la persona que le devuelve el mismo talento que recibió. Ahora os lo leo. Mateo 25, 14. Sí, dice, ni más ni menos, dice, en resumidas cuentas, dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, en forma de parábola lo dice, a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado más de mis intereses. A este siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y crujir de dientes. Nada menos, nada menos. Fijaos si es fuerte lo que llega a decir con respecto a la persona a la cual se le da algo y no lo multiplica, porque para eso estamos. Recordemos que, sin angustiarnos con respecto a esto, recordemos que Dios nos exige esto, pero Jesús mismo nos da las armas para llegar a poder conseguir multiplicar el talento que nos da. Si nos da 2 talentos, multiplicarlos, ¿no? Porque Él mismo nos dice que sin Él no podemos hacer nada. O sea que cuando nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a Dios que nos ayude a multiplicar los dones que Dios nos ha dado. Cada persona tiene una facilidad, una cosa que hace mejor que otra. Y sobre todo, digamos, una inclinación, digamos, con respecto a ayudar a alguien. A lo mejor a mí me va más, pues esto, pues a lo mejor dar clases de Biblia que, pues por ejemplo, no sé, a lo mejor pues que atender a las personas indigentes por la noche llevándoles comida. Pues cada uno tiene su parcela, cada uno nota qué es lo que puede hacer además. Esto es lo que se ha de hacer. Y ayudarse, ¿no? De Dios, porque es que Dios lo pide, pero Dios también te dice, pídemelo para que yo te pueda ayudar. Pide para que te pueda ayudar a desarrollarte en el talento y para que tú me lo devuelvas. Esa sería la idea. Vale, pues son las 8 menos cuarto, yo creo que podemos empezar, aunque sean 10 minutos, podemos empezar a poner un poco sobre la mesa el siguiente fragmento, ¿no? Que es la elección de los 12. Voy a hablar 10 minutos y luego ya lo dejamos para el próximo día, ¿no? Os leo el texto, que es capítulo 6, versículo 12, 12 hasta del 12 al 16. Y simplemente ponemos un poco las bases, ¿no? Dice, por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. A ver, dice el texto, por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. O sea, hay que pensar aquí que el Señor, es que al Señor le sigue muchísima gente. Esto ya lo sabemos, lo hemos visto en otros fragmentos, ¿no? Y le sigue muchísimo, cada vez más. Hay un momento dado en que nos dice que hay 72 personas, ¿no? Y que manda a los 72 de otros que le seguían, ¿no? Le sigue incluso muchísima gente joven, por la personalidad que tiene, por los milagros, por la palabra que tiene, que es una maravilla, por cómo habla, por cómo se expresa, por cómo actúa, por cómo no hace cuando no tiene que hacer y hace cuando hace, por su misericordia, en fin, por todo. Entonces, él lleva ya,
probablemente tiempo pensando que tiene que formar una familia. Y esta familia es la Iglesia. Pero antes de formar esta familia que va a formar, que es la Iglesia, en la cual pertenecemos, rezará. Y esto es una lección para nosotros. Es una lección en el sentido de que hay que acostumbrarse a que cada vez que hagamos algo, por supuesto, cuando es importante, por supuesto, lo primero que se tiene que hacer es rezar para que las cosas vayan bien. Pero incluso menos importantes, o sea, tan sencillo como el hecho del hecho de decir, ay, pues esta semana tengo ganas de leer un libro. Pues bueno, pues voy a entrar en una librería, pero como no tengo ni idea de si me apetece una novela policíaca o una novela de amor, o a lo mejor me apetece una novela histórica, es que no sé. Estoy ahora que no, pues no sé qué tipo de cosas leer. Estoy un poco, a lo mejor me gusta leer algo sobre cines, que no lo sé. Rezar para que el Señor te inspire, encontrar el libro que sea adecuado para aquel momento. A lo mejor no encuentras nada y es que en aquel momento pues no está. Ya sales de la librería sin el libro y ya volverás al cabo de 5 días, te encuentras una novela estupenda nueva, ¿no? O sea, acostumbrarse a rezar a lo que llamamos nosotros la oración continua. No solamente bendecir, alabar y glorificar a Dios siempre, en todo, ¿no? Sino ya, digamos, incorporar el hecho de que tienes que estar permanentemente en relación con Dios. Y esto lo irás consiguiendo poco a poco, se irá consiguiendo poco a poco el Señor te lo irá dando. ¿Qué es lo que quiere? Porque el Señor lo que quiere es estar contigo. Entonces, poco a poco se irá consiguiendo el hecho de estar siempre en la presencia de Dios, lo que llamamos presencia de Dios. O sea que el Señor decide en un momento hacer una familia, que es la Iglesia, y antes de esto se pondrá en oración. Y es de lo que entresacamos nosotros que tenemos que rezar exactamente igual ante cualquier cosa que vayamos a hacer, ante cualquier situación que tengamos, ¿no? Fijaos que os quiero hablar, y acabo enseguida, sobre cómo rezaban los judíos y cómo reza Jesús. Porque los judíos, antes y ahora, rezan de una manera distinta. O sea, los judíos de entrada rezan, también rezan, claro, rezan de pie. Y también rezan, se prosternan a veces, pero normalmente rezan de pie. Los judíos rezan en voz alta, nunca bisbisean, nunca hablan para adentro, ni nunca normalmente ya te os digo, bisbisean. Siempre es en voz alta y siempre es, si los que hayáis visto, digamos, hayáis estado en el Monte de las Lamentaciones o, perdón, en el monte, sí, en el monte, en el muro, perdón, en el muro de las Lamentaciones. Seguramente o hayáis ido allí o hayáis visto documentales, veréis que constantemente están así, se mueven. Eso quiere decir que no solamente, y mientras hacen este movimiento, están rezando. O sea, rezan, es la oración vocal, en voz alta, y oración corporal. O sea, rezan de dos formas. Corporalmente, cada vez que ellos hacen el movimiento consideran que están rezando y además rezan en voz alta. No se concibe rezar en voz baja. Fijaos que o sea, nunca se quedan quietos, O sea, que rezan con el cuerpo, eso es lo que quiero decir. Recordad que también los musulmanes, O sea, también los musulmanes rezan en voz alta y también con movimiento corporal. Pero bueno, entonces, fijaos que aquí la mujer, digamos que de alguna manera, estamos hablando de la época, no se le considera un agente activo de la oración. O sea, en la época de Jesús, que la mujer, el que rezaba era el hombre. Las mujeres no iban a la sinagoga. Acordaos, no iban a la sinagoga. Eran los hombres que iban a la sinagoga. Sí tenían una zona apartada en el templo que se llamaba el atrio de las mujeres, para separarlas de los hombres.
en el atrio de las mujeres a las cuales ellas iban, rezaban allí. Pero aparte de esto no eran consideradas. No, la oración queda nebulosa, ¿no? Sí que existe en el libro de Esdras, en el profeta Esdras, ¿no? Sí que se dice que hay un momento dado en el que hombres, mujeres y niños, se especifica en la Biblia, que sí rezaban, ¿no? Pero normalmente no se dice nada de las mujeres. Obviamente, claro que sí, que rezaban, obvio que rezaban, claro que sí. Si tenemos la Virgen María, que reza el Magníficat, si tenemos a la profetisa Ana, que cuando va al templo Jesús a presentarlo, van al templo a presentarlo a Jesús, se nos dice que llevaba, era una mujer viuda. Acordaos que se nos dice que era una mujer viuda. Una mujer viuda, dice Ana, hija de Fanuel, casada en su juventud, y luego quedó viuda y no se apartaba del templo sirviendo a Dios de noche y día, en ayunas y oraciones, haciendo ayunas, evidentemente que las mujeres rezaban igual, claro que sí, pero que sepáis que no consta, o sea que no hay muchas. Sí que está, pues por ejemplo, la oración de Débora o la oración de Ana en el libro de Samuel. Ya os contaré en otro momento, en la semana que viene, lo de Ana, ¿no? Pero que tengáis esto presente. En cambio, sí que os tengo que decir que cuando hablas del rico Epulón y del pobre Lázaro, el rico Epulón en un momento dado dice, puesto en pie rezaba, o sea, puesto en pie. Os lo digo como ejemplo de cómo rezaban los judíos. Y en cambio, ¿cómo rezaba Jesucristo? Pues de rodillas. Lo tenemos de rodillas en el huerto de los olivos, por ejemplo. Y ya os contaré el próximo día, en el libro de Samuel, lo que pasaba con la profetisa Ana. Entonces, yo creo que son las 8 menos 5, por lo menos he puesto un poco digamos, las bases de lo que vamos a hacer el próximo día con respecto a la elección de los 8, y creo que en este momento pues es bueno que acabemos la clase ya, porque son las 8 menos 5 y de alguna forma pues ha sido algo denso, ¿no? Vamos a despedirnos rezando la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a cerrar la grabación y vosotros voy a abrir voy a cerrar la grabación. Hay que hacer esto. Esperemos un minuto, Patri. No, pues es que esto... Así quiero dar las gracias. No. Creo que es el de abajo. Detener, sí, perdón. ¿Poner sí? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel y me presento a ustedes desde este canal en España. Les invito a seguirme para poder participar en el espacio La Sagrada Escritura en profundidad desde cualquier parte del mundo en el cual se encuentren. La clase de Biblia tiene lugar todos los lunes a las 19 horas, hora de España, 12 horas, hora de México. Y ustedes pueden conectarse fácilmente vía Zoom a dicha hora, en directo, o bien recibir la clase en diferido al día siguiente. Les espero con muchísimo cariño y muchísima ilusión, unidos en los corazones de Jesús y de María. Hasta pronto.